Hola, buenos días. Espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a la clase de hoy, jueves 27 de agosto, a la clase de Historia y Geografía. Antes de hablar del tema de hoy, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior y hablamos sobre las primeras civilizaciones, ¿se acuerdan? Principalmente dedicamos la clase a la cultura egipcia. Hablamos de las costumbres, de las formas de vida, de la escritura, el tipo de escritura que tenían, cierto lugar que habitaban, entre muchas otras cosas. Y entonces hoy vamos a hablar sobre otra civilización muy importante, pero primero les voy a contar que el objetivo es explicar que en las primeras civilizaciones la formación de estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización, y ahí perdón que me quedo junto, de la administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. Para eso, hoy vamos a hablar sobre Mesopotamia. Mesopotamia significa en griego entre ríos. La región, así denominada, abarcaba inicialmente los territorios comprendidos entre los ríos Tigris y Éufrates. En la actualidad, ese lugar que ocupaba Mesopotamia cambió el nombre y se llama Irak, y al este de Siria. La abundancia de agua crea gran riqueza natural, hasta el punto que, según la Biblia, estuvo allí localizado el paraíso. El Neolítico alcanzó un gran desarrollo en Mesopotamia, con asentamientos urbanos importantes como Eridu o Uruk desde el año 3750 a.C. En esta ciudad comenzó muy probablemente un sistema complejo de escritura. Y la historia de Mesopotamia es una sucesión de civilizaciones iniciada por los sumerios 3000 a.C. y 2350 a.C. Estos son vencidos por los huestes de Sargón y de los acadios, Akkad, que imponen su poder hasta 1800 a.C. Desde ese momento conviven dos importantes culturas que son los asirios, Asur, también denominados, y al norte están los babilonios, que son también llamados Babilonia, al sur. Cada uno evoluciona de forma diferente, pero ambos acabarán dominados por los pueblos guerreros, llegados del este. En este caso serían los persas, medos y arquimedes. Los pueblos que habitaron Mesopotamia fueron los sumerios, los acadios, los amorritas, los hititas y los asirios. La organización económica de Mesopotamia. La agricultura de regadío en el sur de Mesopotamia posibilitó la recolección de varias cosechas al año y con ello un excedente de cebada y otros cereales. La cultura mesopotámica también tiene diferencias entre religión, arquitectura y escultura. Existen religiones politeístas que creían, eso quiere decir que creían en varios dioses, y también Istar, que era la diosa de la guerra, el amor y la fecundidad. No creían en la vida después de la muerte. Con respecto a la arquitectura, construían un ladrillo y adobe. El ladrillo y el adobe. Usaron e inventaron el arco y la bóveda. Edificios más importantes, como el templo, que era la sede del gobierno, tribunales de justicia y la escuela. También
los zigurats, que eran las torres escalonadas en el interior de los templos, y los palacios, que eran la residencia del rey. Perdón. Las ciudades estaban rodeadas de murallas con 4 puertas fortificadas. En un video que vamos a ver un poquito más adelante vamos a mostrar de qué se trataba todo esto también. Y con respecto a las esculturas, ellos construían estatuas que eran relacionadas con los reyes, con los dioses o con los altos funcionarios. Los hacían de posición frontal, sin movimiento, y el rostro expresivo con ojos grandes, como pueden ver ahí en esa imagen. También tenían relieves que eran escenas de acontecimientos políticos y religiosos. Con respecto a la escritura, ahí podemos ver, ellos primeramente inventan, ¿cierto? Los sumerios la inventaron en el 3300 antes de Cristo y es de carácter ideográfico. Esta escritura se llama cuneiforme y fue descifrada por el inglés Ralph Wilson utilizando la piedra de Behistun. Es la más antigua del mundo y fue encontrada en Uruk. Primeramente dibujaban, por ejemplo, si querían referirse a una flor, dibujaban una flor. Si querían una casa, dibujaban una casa. Si querían una persona, dibujaban una persona. Y como se demoraban tanto, después lo fueron cambiando por distintos símbolos. Y ahí lograron una escritura más rápida. Bueno, dentro de las curiosidades que pertenecen a esta cultura, podemos decir que ellos desarrollaron un alto comercio, crearon la rueda y también el sistema sexagesimal. A continuación los voy a invitar a ver un video donde se explica con más claridad toda la información vista hasta este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Mesopotamia. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, la Mesopotamia es una región de Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura, allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. También debemos decir que la palabra Mesopotamia significa entre ríos, también llamada corazón de Oriente Medio. Comprende la región actual de Irak, Irán y Siria. Continuemos hablando sobre las etapas de esta Mesopotamia. Bueno, debemos decir que la Mesopotamia tuvo etapas conocidas por el nombre de los pueblos conquistados, comenzando con los sumerios. Bueno, los sumerios, debemos decir que esta civilización fue extremadamente importante para el desarrollo humano, pues allí se desarrollaron las técnicas para importantes construcciones que permitían al hombre mantener un control sobre la naturaleza. Este pueblo desarrolló represas para impedir el avance de las aguas del río en el periodo de inundaciones, además de reservorios y canales de riego. ¿Qué más podemos decir de esta civilización? Bueno, además se atribuye a los sumerios el desarrollo de la primera forma de escritura de la humanidad. Nos referimos a la escritura cuneiforme, creada para mantener control sobre la contabilidad de los palacios reales. Esa escritura era hecha en bloques de arcilla con un instrumento puntiagudo llamado cuña. Sigamos con los acadios. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, debemos decir que el dominio de los sumerios terminó con la llegada de los acadios, que conquistaron las ciudades de la región y fundaron el imperio acadio. Ellos tuvieron como principal rey al rey Sarcón de Acadia. Sin embargo, el imperio de los acadios fue muy breve y luego fue sustituido por los amoritas como pueblo predominante. Continuando con la etapa siguiente, debemos hacer mención
de otro pueblo importante, los babilonios. ¿Y qué podemos decir de ellos al respecto? Bueno, eran dos pueblos procedentes de Arabia llamados los amoritas y los elamitas, que conquistaron Mesopotamia y fundaron dos ciudades. Una de ellas era Marí y la otra era Babilonia. Debemos decir que los elamitas fundaron Marí, que fue la ciudad más moderna de la época, y construyeron una biblioteca con 21.000 tablillas escritas en sumerio y en acadio, en las que se plasmó toda la riqueza cultural de esta civilización. Los amoritas fundaron Babilonia y la convierten en la capital del gran imperio. Era la ciudad de mayor cultura, esplendor y opulencia. Hammurabi, rey de Babilonia, unifica el imperio y dicta las leyes más famosas de aquel tiempo. Continuemos hablando sobre los asirios. ¿Y qué podemos decir al respecto de esta civilización? Bueno, era un pueblo semita muy guerrero. Se apoderaron de la Mesopotamia con sus carros de combate y arrietes avanzados. Realmente eran un azote para los demás pueblos. Cada vez que conquistaban un pueblo, deportaban sus dirigentes a Asiria y repoblaban el territorio con los asirios. También debemos decir que uno de los reyes más famosos fue Sennacherib, quien puso la capital en Nínive, incendió Babilonia y lo saqueó y asedió a Jerusalén. También la gran extensión del imperio asirio lo hizo insostenible y tuvo un final muy sangriento. Los babilonios, aliados con los Medo, arrasaron Nínive y lograron acabar con el imperio. Continuando con los caldeos, debemos decir lo siguiente. Bueno, debemos decir que por fin el debilitamiento de los asirios permitió a los caldeos conquistar la región mesopotámica y fundar el segundo imperio babilónico en el año 612 a.C. El imperio formado por ese pueblo fue breve y tuvo como principal rey a Nabucodonosor, responsable de la reconquista palestina y toda la Mesopotamia. Se atribuye a ese rey la construcción de los jardines suspensos de Babilonia, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. También debemos decir que el imperio de los caldeos fue el último desarrollado por un pueblo mesopotámico. Su dominio fue debilitado después de la muerte de Nabucodonosor, y por eso fueron conquistados por los persas, liderados por Ciro II en el año 539 a.C. Los persas eran un pueblo originario de Persia, región de la actual Irán. Continuemos hablando sobre las características de esta Mesopotamia, comenzando con este paso de ciudad-estado a imperio. Bueno, debemos decir que las ciudades se enfrentaban entre ellas para intentar dominar las tierras y las rutas comerciales. Cuando una ciudad llegaba a dominar a las demás ocupando un gran territorio, se constituía un estado mucho más poderoso, es decir, un imperio. Ahora, dos de los imperios mesopotámicos más importantes fueron el imperio asirio y el imperio persa. Continuemos hablando sobre las actividades económicas de esta civilización. Bueno, la base de la economía mesopotámica era la agricultura y el comercio. Los principales productos agrícolas cultivados eran la cebada, el trigo, las legumbres, los olivos, las palmeras y la vid. También debemos decir y agregar que el comercio era muy escaso y por lo general se transaba con los excedentes de cereales y lanas y se intercambiaban mediante el trueque por piedras importadas de Irán, madera importada de Fenicia y metales importados de Anatolia. Continuemos hablando sobre la organización social y política. Bueno, la organización social de la Mesopotamia se conformaba de la siguiente manera, comenzando con los sacerdotes que gobiernan la ciudad, poseen las tierras y el poder y organizan el ejército y la justicia. Uno de ellos es el rey. Después seguían los escribas, grupo privilegiado que sabían leer y escribir. Después teníamos a los campesinos, artesanos, pastores y soldados que trabajaban para el rey y el templo. Eran la mayoría de la población. Y por último a los esclavos. Eran prisioneros de guerra o personas con deudas que no podían pagar. Hablemos un poco sobre la religión de esta civilización. Bueno, en lo que respecta a la religión,
era politeísta. En cada ciudad se adoraba a distintos dioses, aunque habían algunos comunes. Entre estos podemos ver a Anu, dios del cielo y padre de los dioses, a Enki, dios de la tierra, a Nannar, dios de la luna, a Utu, dios del sol, a Ninurta hacia el 5000 a.C., a Inanna, diosa Venus, a Ea, creador de los hombres, y a Enlil, dios del bien. También debemos decir que en el siglo XVII a.C., el rey Hammurabi unificó el estado e hizo de Babilonia la capital del imperio e impuso como dios principal a Marduk. Este dios se encargaba de restablecer el orden celeste, de hacer surgir la tierra del mar y de esculpir el cuerpo del primer hombre antes de repartir los dominios del universo entre los demás. Por último, hablaremos sobre la cultura de la Mesopotamia. Bueno, vamos a resaltar que las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. Desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. En el campo del derecho, crearon los primeros códigos de leyes. En arquitectura, desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula, y también crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre Bueno, luego de ver el video, en su cuaderno, recuerden la forma de escribir en el cuaderno: fecha, objetivo y título, ¿cierto? Acuérdense que el título es Mesopotamia hoy día. Y después de eso ustedes van a apuntar ideas fuerza, las cosas más importantes que ustedes encontraron en el video o en la explicación previa al video. Esos apuntes me los tienen que enviar obviamente vía fotografía y a mi correo o a mi WhatsApp. Y con esos apuntes ustedes van a crear una noticia, estilo reportaje, en donde cuentes lo que entendiste sobre el tema tratado hoy en Mesopotamia. Entonces, si hay alguno de ustedes que se quiere grabar, lo puede hacer. Por ejemplo, si hay otra persona que decide que le es más fácil hacer un PowerPoint con sus apuntes, no con lo que encuentren en internet, sino que solamente con lo que ustedes entendieron con palabras suyas. Ustedes no hablan de la misma forma que se habla en un computador, por lo tanto, yo me voy a dar cuenta inmediatamente quién copió y quién no copió desde el computador o desde internet la información. Si les es más fácil hacer un PowerPoint poniendo esa información y ahí ustedes van explicando con grabación de audio propio, o sea, yo escucho su voz en ese PowerPoint, también lo pueden hacer. Si no saben cómo hacerlo y les acomoda hacerlo de esa forma, yo les puedo explicar, me pueden hablar a mi WhatsApp y yo les puedo ir explicando. Y si no les acomoda ninguna de las dos anteriores, lo puede hacer en forma escrita, pero en su cuaderno, ¿ya? Recuerden, la primera parte que tienen que enviarme es el apunte que ustedes tomaron y que registraron en su cuaderno. Y el segundo, que sería el trabajo final, es, en este caso, la creación de una noticia, ¿ya? Son las dos cosas. No se les olvide que me conozco todas las letras de ese curso, por lo tanto, no me pueden decir que lo escribieron ustedes y yo me dé cuenta que es otra persona. Porque si no, queda nulo, como que usted no entregó el trabajo, ¿ya? Chiquillos, les pido que sean responsables y que cumplan con sus tareas. No es tan difícil lo que se está pidiendo, y si ustedes tienen duda, tienen toda la confianza conmigo como para acercarse, obviamente vía celular o computador, y solicitar la ayuda, ¿ya? Este es el curso que más bajito tengo reportes de trabajos porque no los entrega, porque no los manda o porque los mandan muy tarde, ¿ya? Así es que cualquier duda, cualquier consulta que necesiten hacerme, no se queden solamente en consultar y pedir ayuda, sino que cuando ustedes han organizado, ya me ha pasado antes, por eso lo comento, han organizado un día y una hora y una fecha conmigo y después no se conectan o no buscan nuevamente la ayuda, no los voy a buscar yo. Ustedes tienen que activarse un poquitito,
¿ya? No es tanto lo que les pido y no es tan difícil la actividad, por lo tanto cualquier duda o consulta que tengan me la pueden hacer llegar. Y recuerden que tienen 2 días de plazo para enviar la actividad, ¿ya? Que estén muy bien, muchos cariños, cuídense mucho.